mujer que escribe de mujeres también para hombres. Refleja esa pasión por el arte que solo alguien que la ha vivido de cerca puede plasmar. Y a lo mejor no necesitamos nada mucho más allá que estar vivos. Yo viví entre personas cuya pasión era contar historias. No, por supuesto no se sentaron a escribirlas, más que mi papá. Ángeles Mastretta tiene una sensibilidad especial para tratar, sobre todo, temas relacionados con los sentimientos. Y nos educaron a nosotros todos en la idea de que tener una historia era como tener un anillo elegante o como peinarte de manera excepcional o como llegar con un trofeo. Las historias eran trofeos. Cuando yo leí la primera vez Ángeles Mastretta era como descansar por fin del intento de un caos en el texto. Así que yo crecí haciendo eso y luego, claro, aprendí a escribir leyendo. Tiene una pluma maravillosa y además es una mujer que escribe de mujeres, pero yo estoy convencida que no solo para mujeres. Y aprendí que eso era mi destino, quizás no por azar, pero por bondades del destino. Y Ángeles Mastretta tiene una manera muy fina, pero muy convencional de escribir historias y eso puede ser muy interesante también. Que es que yo estudié periodismo cuando vine a México, empecé a hacer entrevistas, empecé a hacer crónicas y en una de estas crónicas fue que Gustavo Sáenz descubrió que yo estaba inventando más que contando algo que había visto. Está muy influenciada por la literatura del siglo XX, del siglo XIX, cómo narrar una historia de una forma muy interesante, pero muy lineal. Siempre hablo diciendo, y no saben qué espantoso, que no, que dónde pasó. Es que leímos en la segunda mitad del siglo XX muchos textos que juegan con el personaje, que juegan con varias historias, donde hay varios niveles de historias, donde todo es un sueño tal vez al final. En la literatura puedes hacer eso, empezar por no saben qué espantoso y después contar qué pasó. Pero lo interesante es que creo que Ángeles Mastretta logra con pocas palabras describir el interior de su personaje principal como tal vez ninguna otra escritora. Y entonces me propuse hacer una novela y pedí la beca al Centro Mexicano de Escritores, me la dieron. Mientras tuve la beca en el Centro Mexicano de Escritores me di cuenta de que yo no sabía para dónde ir haciendo una novela. Ángeles Mastretta es la escritora de la formación y del género. Mis maestros eran Rulfo y don Panchito Montemayor, que era el encargado de la gramática, y Salvador Elizondo, que siempre decía que estaba muy mal lo que yo había hecho. Es una de esas escritoras, por cierto, no la única en este país, afortunadamente, que pone como ingrediente fundamental de su escribir el ser mujer. Dije, yo creo que esta no va a ser mi profesión. Entonces acudí un año rigurosamente a mis sesiones del Centro Mexicano de Escritores y luego no volví a escribir en los siguientes 10. Afortunadamente tenía primero la columna diaria en Ovaciones y luego dirigí un departamento de difusión cultural en la ENEP Acatlán y luego dirigí el Museo del Chopo y durante todo ese tiempo no hice literatura. A mí Ángeles Mastretta me suele atrapar desde la primera línea. Entonces es algo, leer una historia corta de ella, bueno, fue un verdadero placer, ¿no? Esta historia de Isabel, que además es hija de asturianos, como soy yo, ¿no? Esta parte de un poco, creo que me costó trabajo. Pero eso lo digo ahora porque me lo recuerda una amiga. Cada vez que me siento a quejarme de que no me sale el siguiente libro, me dijo, todo eso dijiste mientras escribías Arráncame la vida, y luego volviste a decir Con las mujeres de ojos grandes, y lo volviste a decir Con mal de amores. Siempre es difícil, y a ti siempre se te olvida que lo fue. Son como partos de veras. Es también una escritora atenta a la idea de la formación. Otra vez esa idea del viaje. La formación es un viaje. Me parece que en ese sentido un ingrediente subliminal
de los libros de Mastretta es la pasión. Yo creo que la relación con la palabra escrita es otra forma del amor, que tú tienes que tener un gusto enorme por eso que es poner las palabras juntas y buscarles un significado, que te conduzcan a los lugares, ¿no? Yo digo que esa es la parte más secreta de mi vida privada. ¿Cómo pasa eso? ¿En qué momento me encierro con las palabras y voy viendo cómo suenan? Quizás en mi caso, una de las cosas que más me importa, además de que la historia quede contada, es cómo suena. Ángeles Mastretta nació en Puebla el 9 de octubre de 1949. En esta ciudad realizó todos sus estudios preuniversitarios hasta que en 1971 se mudó a la Ciudad de México, después del fallecimiento de su padre. En el Distrito Federal, estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde recibió su título en Comunicaciones. Por ejemplo, yo empecé leyendo la novela de la Revolución Mexicana, porque es lo que estaba en mi casa. Y leí después en desorden a Pérez Galdós y a Balzac sin duda, y a Flaubert y a Stendhal, esos ya fueron míos, y a Jane Austen y a Isaac Dinesen. Después, claro, ¿con quién he convivido? Bueno, pues con mis contemporáneos mayores, le hace con El Gabo, con Fuentes, con Cortázar, ni se diga con Borges. Luego, cuando topé, por ejemplo, con Sor Juana, por ahí de los 16, que te la enseñaban en la secundaria y que a nadie le importaba, y a mí me dejó absolutamente deslumbrada. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Y con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? 1.000.000 de veces mejor que cualquier bolero o que cualquier canción de Enrique Guzmán, sin duda. Y entonces yo decía, no, es que esto es divino, no puedo perder el tiempo en pensar. Y entonces me di cuenta de que hacer poesía era algo muy arduo y que no se podía jugar con eso. Pero sí leo historia y sí leo biografías. Las biografías en cierto sentido son también novelas, son las mejores novelas, ¿no? Cada vida es una novela. Ángeles Mastretta. Su entrada a las letras se da cuando comienza a escribir como periodista para la revista mexicana 7 y en el periódico vespertino Ovaciones. Colaboró en periódicos y revistas como Ovaciones, Excelsior, 1+1, La Jornada y Proceso. Bueno, yo tomé clases de baile, ¿qué te diré? De los 4 años a los 20. 1, 2, y lo cambio, papá. Y entonces aprendí toda esta cosa, toda esta relación que puede tener una bailarina con su arte. Y regreso, trasero, 2, 3, picando, lento, y torso, 2, 3, cintura, ¿qué? Y regreso. Y entendí, por ejemplo, el tamaño de disciplina que es, el tamaño de fervor que hay que poner. Tuve una muy amiga que bailaba divino y que llegó a entender eso perfectamente porque a eso se dedicó, cuya historia terminó de manera trágica. Se suicidó después de un mal amor. Y entonces, como yo siempre quiero que las cosas terminen de otro modo, y dice un crítico que si yo hubiera escrito Madame Bovary, ella no se hubiera suicidado. Entonces, creo que eso también pasó con Isabel Arango, que ella dijo que yo me voy a morir, no, ninguna eternidad como la mía, yo voy a lo que sigue, ¿no? La ficción necesita lectores muy apasionados, muy dispuestos a irse de viaje a otra parte, porque finalmente los libros de ficción son eso, son un boleto de avión a otro mundo. Ninguna eternidad como la mía.